Hola, ¿cómo están, estimados docentes del Perú entero? Bienvenido a este taller sobre planificación curricular y evaluación formativa. Si tuvieron la oportunidad de seguir el primer curso sobre el currículo nacional, este taller es su complemento perfecto. Bienvenidos a la sesión 1, que se denomina ¿Qué entiendo por evaluación formativa? Soy el licenciado William Roque Vargas, ex formador pedagógico del Ministerio de Educación, y este curso está dirigido a docentes, directores, acompañantes y también especialistas de la educación básica regular. Entonces, iniciemos ya. Muy bien. El desafío, el aprendizaje esperado de esta sesión 1 es que logremos explorar el concepto de evaluación formativa y finalizando esta sesión logremos también explicar, pero desde una mirada práctica y también teórica, el concepto de evaluación. Muy bien, esta lámina que estamos mostrando es clave para iniciar nuestro trabajo. La pregunta importante a contestar aquí es ¿qué enfoque sustenta la evaluación? Y vamos a fijarnos en la imagen. Ahí tenemos unos animalitos, ¿no? Y tenemos un profesor y tenemos un árbol. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un gato, un elefante, una morsa, ¿no? Un caracol, un pez, un simio y un ave. ¿Por qué les muestro esta imagen? Nuestras aulas, nuestros estudiantes son heterogéneos. En un aula no solo tenemos puro gatos o puro elefantes, puro peces. Nuestra aula es muy diversa. Entonces, cuando hablamos de evaluación formativa, la evaluación formativa lo que busca es formar en sus competencias a los estudiantes, pero considerando que es un aula heterogénea. Es decir, que todos tengan la oportunidad de subir al árbol, según sus ritmos de aprendizaje. Quizás algunos suban más rápido que otros, otros van a necesitar mayor acompañamiento y otros una mediación mucho más directa del profesor. Y por eso la pregunta que acá hace el profesor o el reto que aquí hace en la imagen el profesor es injusta, ¿no? Les dice, para que la evaluación sea justa, todos ustedes, no me interesa que sean peces o que sean caracoles, van a hacer la misma prueba. Y 1, 2, 3, a subir al árbol. Muy bien. Dentro de esto, la evaluación formativa, tenemos que comprender que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque a través de la evaluación formativa desarrollamos la competencia. Ya, repito, la evaluación formativa desarrolla la competencia. En cambio, la evaluación sumativa califica la competencia. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Desarrollar o calificar? La respuesta es clara, es desarrollar. Entonces, es una primera idea muy importante que nosotros tenemos que comprender. ¿Cuál es el enfoque que sustenta la evaluación? Es el enfoque formativo, porque debe formar a las personas, debe desarrollar sus competencias. Muy bien, hecha esta breve descripción, los invitamos a ver un video del Ministerio de Educación que titula ¿Qué entiendo por evaluación formativa? Adelante. ¿Cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa? Samuel, ¿qué aconsejarías para evaluar bajo el enfoque formativo? Comprender la competencia que se va a evaluar. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar. En primer lugar, hay que comprender la competencia que se va a evaluar.
Hay que tomarse un tiempo para comprender la competencia que evaluaremos, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica. Esto es necesario para darnos cuenta del esfuerzo que supone aprenderla para el estudiante. Yo, por ejemplo, he leído previamente cómo se demuestra la competencia comunicativa escribe diversos tipos de texto en lengua materna y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Luego revisé qué capacidades las componen y he analizado cómo deberían combinarse durante la actividad. Si no hubiera hecho esto, no habría entendido claramente a dónde quiero llegar y habría cometido un error en el que ya he caído antes, el de concentrar toda mi energía solo en que la actividad se haga bien y en el tiempo previsto. Analizar el estándar de aprendizaje. Luego, es importante analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Hay que leer el estándar de la competencia que corresponde al ciclo para después compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Para qué? Para notar las diferencias en cada nivel. Yo, por ejemplo, he leído el estándar del nivel 4 de la competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna y he comprobado que mis estudiantes deberían ser capaces de producir textos de diversa clase sobre temas cotidianos, que respondan a su objetivo, que partan de su experiencia previa y que empleen una fuente de información. También de organizar y desarrollar ideas en párrafos alrededor de un tema y utilizar vocabulario de uso frecuente, entre otras cosas. Pero me fue muy útil averiguar también cuál era el estándar anterior y el posterior. Sin ese dato, ¿cómo podría saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes? ¿Cómo podría ayudarlos? Crear situaciones significativas. ¿Qué más? Bueno, se debe seleccionar o diseñar situaciones significativas, es decir, situaciones que sean retadoras para los estudiantes, que despierten su interés, que se relacionen con sus experiencias y saberes previos y que permitan poner en juego sus capacidades. Yo les propuse que hagan un catálogo de juegos colectivos, porque sabía que había una inquietud por jugar sin ser excluidos por unos u otros, pero podría haberles propuesto también describir y explicar un fenómeno de su interés, discutir o mejorar algo que ya existe, o resolver una controversia que ellos perciban como interesante. También les puede resultar significativo imaginar escenarios futuros o crear nuevos objetos, siempre que lo sientan necesario para ellos o despierte su curiosidad. En el esfuerzo que harán para responder a estos retos, los estudiantes demostrarán en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Yo puedo registrar las evidencias de este desempeño usando instrumentos y técnicas muy diversas. La observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, etc. Construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. También se debe construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. Criterios referidos a las capacidades de las competencias y que nos deben servir para evaluar cómo el estudiante pone en juego sus capacidades al dar respuesta a la situación que se le ha planteado. Yo, por ejemplo, sé perfectamente que si quiero evaluar la competencia de mis estudiantes para escribir distintos tipos de texto, no podría usar los mismos criterios que emplearía para evaluar su competencia para resolver problemas de gestión de datos, ni la de convivir y participar democráticamente. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterio. ¿Los estudiantes deben conocer en qué van a ser evaluados? Así es, se debe comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterios. Hay que informarles desde el principio en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel que se espera que logren y en base a qué criterios se les evaluará. Hay que explicarles de forma sencilla, adecuada a su edad, usando ejemplos si es necesario. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Además, es importante valorar el desempeño actual de cada estudiante analizando las evidencias recogidas. Uno tiene que describir, por ejemplo, qué saberes pone en juego, qué relaciones establece, cuáles son los aciertos y los errores cometidos, cuáles podrían ser las causas. 4 de mis estudiantes, por ejemplo, ya saben trabajar con distintas fuentes de información y utilizan un vocabulario bastante variado, algo que corresponde al estándar de nivel 5 de la competencia de producción de textos escritos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, estos chicos son hábiles, pues. Hay quienes tienen más aptitudes para las letras. Además, averigüé que en sus casas sus padres leen mucho y tienen biblioteca. ¿Qué debo hacer yo? Darles oportunidades para que sigan avanzando, no aburrirlos haciendo lo mismo que ya saben. Pero fíjense que la evaluación me permitió detectar a 3 estudiantes que pueden relacionar ideas vinculadas a un tema, pero no en párrafos, y que saben escribir textos con oraciones, pero aún no textos de diverso tipo. Ellos están en ese aspecto en el nivel 3 de la misma competencia. Ahora sé que a ellos debo apoyarlos de manera especial.
Yo también les doy la oportunidad de autoevaluarse en base a los mismos criterios que yo utilizo. Pueden evaluarse entre ellos, incluso intercambian sus apreciaciones. Todo eso es muy útil y los motiva. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Además, debemos retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Retroalimentar. La palabra puede sonar raro, pero consiste en ayudar al estudiante a darse cuenta de las dificultades o avances que he detectado en sus trabajos, indicándole claramente qué espero que llegue a hacer. Esto le ayuda a comparar lo que hizo con lo que debió hacer. No les regalo elogios ni me dedico a criticarlos. Les explico siempre qué hicieron, cómo lo hicieron, con algunas descripciones. A veces me ayuda a pensar en preguntas como estas. ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? ¿Y nunca te hacen perder la paciencia, Samuel? A veces uno se impacienta, es verdad, pero me esfuerzo por ser siempre amable y respetuoso, por ser oportuno y bastante preciso, cuando les señalo un acierto, cuando los oriento para que identifiquen un error o cuando les hago una recomendación. Esto toma su tiempo y hay que saber esperar, darles confianza, no dejarnos llevar por el apuro. Y me imagino que nos trae muchas reflexiones y también nos trae más preguntas. Continuamos. Esta diapositiva también es muy importante. ¿Qué necesitamos para poder evaluar formativamente? ¿Qué necesitamos para evaluar competencias? La única respuesta que está en el currículo nacional es: necesitamos de evidencias. Si no tengo evidencias, yo no puedo evaluar competencias. Así de explícito tenemos que dar esa idea. Por ejemplo, aquí tenemos una evidencia, es una evidencia de producción, porque hay dos tipos de evidencia: evidencias de producción y evidencias de actuación. ¿Ya? Las evidencias de producción, entre comillas, son los productos, son los trabajos. Por ejemplo, una infografía, una producción de un cuento, son producciones, porque lo que yo hago es observo la evidencia para valorar el desempeño de un estudiante. En cambio, en la actuación, yo tengo que observar directamente al estudiante, su actuar, por ejemplo, una exposición, un debate, etc. Fijémonos en la lámina. Es una evidencia de segundo grado de primaria, ¿no? Y el reto, la tarea es desafiante, la tarea auténtica que le ha dejado la profesora o el profesor es la siguiente, ¿no? Chicos, van a escribir recomendaciones para preservar el hábitat de los animales. ¿Y el chico qué escribió? No contaminar su casa, no destruir la selva, no quemar los bosques. Esa es una evidencia de su aprendizaje. Entonces, es súper importante. No solo comprender qué es la evaluación, sino ahora comprender, ¿no? ¿Qué recurso necesito yo para evaluar competencias? Y la respuesta es: necesito evidencias. Muy bien, ahora vamos a pasar a comentar la resolución viceministerial a 094 del 2020 que norma la evaluación de competencias. Hay dos dimensiones de la evaluación que hoy lo vamos a aclarar convenientemente, ¿ya? De forma pertinente. Las tenemos que comprender y diferenciar. Es clave esto, estimados colegas. Por un lado, tenemos la evaluación para el aprendizaje. Os repito, evaluación para el aprendizaje. Entre paréntesis, pónganle retroalimentación. ¿Ya? Y ahí tenemos a una niña, ¿no?, que está elaborando su evidencia. Muy bien. Al otro lado, de color rojo, tenemos la evaluación del aprendizaje.
Y cuando hablo de evaluación del aprendizaje, entre paréntesis, pónganle calificación. ¿Ya? Entonces, evaluación para el aprendizaje apunta a la retroalimentación y la evaluación del aprendizaje, que es más fría, apunta a la calificación. Ambas son importantes y se complementan. Pero no olvidemos que el corazón de la evaluación es la evaluación formativa, entre paréntesis, retroalimentación o evaluar para el aprendizaje. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo clarísimo de lo que es la evaluación para el aprendizaje. Por ejemplo, a esta niña, su docente le ha dado una tarea auténtica, ¿no? Le ha dicho, aquí tienes una colección de animalitos y los cuales los vas a agrupar de acuerdo a un patrón común. Y esta es la consigna que les da, ¿no? A ver, niños, ahora van a agrupar a los animales de 4 patas. Y la niña selecciona una jirafa, excelente, ¿no? Luego selecciona un zorro, que también tiene 4 patas, un león, que también tiene 4 patas. ¿Y qué pasó? Seleccionó una gallina. Recuerden que estamos en la evaluación para el aprendizaje. Y cuando hablamos de la evaluación para el aprendizaje, maestros, no se califica. Prohibido calificar. ¿Qué se hace entonces? Se hace retroalimentación. Esta es la evidencia que me da la niña. Yo no le puedo decir que tiene C o B, porque eso implica que le esté calificando, ¿no? O implica que le estaría calificando. Lo que yo tengo que hacer es retroalimentar a este estudiante. ¿Cómo puedo hacer la retroalimentación? Por ejemplo, acá hay 3 preguntas, ¿no? Cualquiera de ellas las puedo hacer. ¿Puedes volver a leer la consigna de la tarea? Y la niña lee la consigna y van a ver ustedes que la misma niña va a retirar a la gallinita de ahí y le va a poner otro animal de 4 patas. ¿Se dan cuenta? Eso es retroalimentar. También le podría preguntar cuántas extremidades tienen cada uno de los animales de tu grupo. La niña va a empezar a contar y al final va a decir que la gallina solo tiene 2 patas, ¿no? O finalmente, otra alternativa sería preguntarle también, ¿puedes volver a contar las patitas de los animales de tu grupo? ¿Se dan cuenta? Entonces, la retroalimentación es dialogar, es reflexionar, es devolver la información al estudiante. Entonces, es clave. ¿Cómo desarrollo competencias? Retroalimentando. Ahora vamos a ver la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje, les había mencionado, es calificar. Por ejemplo, acá tenemos unos chicos, ¿no?, que están distribuidos y probablemente estén resolviendo una evaluación, ¿no?, entre comillas, una prueba, un cuestionario, etc. Entonces, aquí lo que quiere recoger el profesor es información, pero esa información ya me va a servir para calificar. Cuando hablo de la evaluación del aprendizaje, que se hace, que solo es necesario cuando el sistema me lo pide, en otras palabras, cada bimestre o cada trimestre, solo ahí es necesario calificar. Entonces, en función a esas evidencias que he recogido, diré, ¿no? Juan tiene C, Pedro tiene B, María tiene A, ¿no?, Patricia tiene AD. Entonces, de eso se trata. Y puntualizo o finalizo esta lámina con lo siguiente, que por favor anótenlo. Solo es necesario calificar al finalizar el bimestre o al finalizar el trimestre o al finalizar el año. Y el resto de días, de meses, ¿qué hacemos? Retroalimentamos. En Tander aprendemos contigo. Gracias por tu atención.